En este vídeo voy a hablar de la educción anestésica, que consiste en la recuperación o despertar de la anestesia. Finalizada la intervención quirúrgica, se inicia el periodo de educción de la anestesia. El tiempo en despertar de la anestesia está determinado por tres factores. El primero es el paciente, ya que la edad avanzada y la presencia de comorbilidades harán que la recuperación sea más lenta. Por otro lado, tenemos todo lo relativo al tipo de cirugía. Las intervenciones quirúrgicas de larga duración, con pérdidas importantes de líquidos, sangrado y con gran agresión al organismo, suponen una importante alteración de la homeostasis y, por tanto, la recuperación será más lenta. Finalmente, dependerá de la farmacocinética y farmacodinamia de los distintos fármacos empleados. La recuperación del plano anestésico debe ser progresiva. Lo primero que debemos recuperar es la relajación neuromuscular, luego la hipnosis y la actividad refleja, teniendo especial interés en la vía aérea para permitir al paciente toser y recuperar la ventilación espontánea. Con respecto a la analgesia, no se quiere recuperar totalmente porque conllevaría dolor posoperatorio. Es preferible cierto grado de analgesia residual. Los anestésicos inhalatorios ejercen su efecto en el cerebro y para llegar allí deben atravesar múltiples barreras, desde el vaporizador incorporado a la máquina de anestesia hasta el cerebro. El desplazamiento se logra por diferencia de concentración o presión parcial alveolar, que hace que se desplacen del lugar más concentrado en la máquina de anestesia a los menos concentrados, en particular el cerebro. Una vez finalizada la intervención, para que el paciente se recupere y despierte, únicamente debemos cerrar el vaporizador, con lo cual se invierte el gradiente de presiones y el anestésico se desplaza desde el cerebro al pulmón y esperamos a que se elimine. Por tanto, los dos hechos característicos de los anestésicos inhalatorios son que se eliminan por vía aérea y se metabolizan muy poco en el organismo. En cuanto a la recuperación de los agentes intravenosos, caben tres posibilidades: por descenso del nivel sanguíneo del anestésico sin metabolizar, metabolizados por esterasas plasmáticas y por empleo de antídotos antagonistas. Como ejemplo del primer caso se encuentran el propofol, los barbitúricos, las benzodiazepinas, el etomidato, la ketamina, los opioides. Para comprender este mecanismo hago un recordatorio de farmacocinética. La mayoría de estas sustancias se ajustan a una ecuación biexponencial que permite deducir los conceptos de vida media de distribución o fase alfa y vida media de eliminación o fase beta. En el caso concreto de los anestésicos intravenosos, la fase alfa determina la duración del efecto, porque el anestésico se redistribuirá en pocos minutos desde el cerebro a otros lugares del organismo. La fase beta tiene importancia cuando estos fármacos se administran en perfusiones continuas durante largo tiempo y depende de su grado de eliminación definido por el aclaramiento y de su volumen de distribución en equilibrio. La relación entre estos parámetros se ajusta a la ecuación que aparece en la diapositiva. Para explicar mejor este fenómeno, vamos a usar de modelo la farmacocinética del tiopental, barbitúrico usado durante muchos años en la inducción de la anestesia. La administración de una dosis intravenosa de tiopental para la inducción de la anestesia se distribuye rápidamente por todos los fluidos y tejidos del organismo. Esta distribución depende de la perfusión sanguínea de cada órgano, de la liposolubilidad del compuesto, de la unión a proteínas plasmáticas y del grado de disociación de las soluciones administradas. En un primer momento, la mayor parte del fármaco va a los órganos bien perfundidos como cerebro, corazón, territorio esplácnico y riñones. A continuación, el tiopental va pasando a los órganos y tejidos peor perfundidos, como músculo, piel, sistema esquelético y finalmente la grasa. Por tanto, se produce un descenso progresivo de la concentración en órganos bien perfundidos, lo que explica que el paciente despierta por efecto de la caída de la concentración del fármaco en cerebro, mientras en otros órganos se están alcanzando las concentraciones máximas. El segundo método de eliminación de anestésicos intravenosos es la metabolización por esterasas plasmáticas. En este grupo tenemos el remifentanilo, el mibacurio, la succinilcolina, el esmolol y la procaína, entre otros. El remifentanilo es metabolizado por esterasas plasmáticas y tisolares inespecíficas. Tiene un metabolismo órgano independiente y por este motivo no presenta acumulación. Su vida media sensible al contexto es de 3-4 minutos. La farmacocinética de este fármaco es independiente de la dosis total, así como de la duración de la infusión. Al suspender la infusión, su efecto se termina en forma rápida. Por esta razón, es necesario el uso de analgesia de transición previo al despertar del paciente. Otro ejemplo es la succinilcolina, que es el prototipo de los relajantes musculares despolarizantes. Actúa como un análogo de la acetilcolina sobre el receptor nicotínico, produciendo despolarización y posterior desensibilización del receptor. Es de corta duración ya que se metaboliza por hidrólisis mediante la colinesterasa circulante.
Existen dos tipos de colinesterasas, la pseudocolinesterasa, colinesterasa sérica o tipo 2, que se encuentra mayoritariamente en el hígado, y la acetilcolinesterasa o colinesterasa tipo 1, que se encuentra en eritrocitos y sangre. Uno de los problemas que puede aparecer es el déficit de colinesterasa plasmática, que se da con una incidencia de 3-4 casos por cada 1000. En estos pacientes aparece un bloqueo muscular prolongado tras la administración de succinilcolina. Este déficit puede ser congénito o adquirido, y entre las situaciones en las que se puede presentar destacan el último trimestre del embarazo, enfermedades hepáticas, renales, hemodiálisis, distrofias musculares, carcinomas, grandes quemados, etc. El test de la dibucaína permite estudiar la funcionalidad de la colinesterasa plasmática. Por último, nos queda hablar de los anestésicos intravenosos cuya recuperación se realiza mediante antídotos. El antídoto de las benzodiazepinas es el flumacenilo, que es un antagonista competitivo del receptor GABA. Se utiliza para revertir los efectos hipnóticos más que los amnésicos. La naloxona y la naltrexona son antagonistas de los receptores opioides. Son utilizados para recuperar la ventilación espontánea y la disminución de náuseas y vómitos, prurito y retención urinaria. Su administración va a estar condicionada por la semivida del opioide a revertir. Esto significa que si la vida media del opioide es mayor que la del antídoto, cuando se pase el efecto de este se volverá a presentar el del opioide. En cuanto a los relajantes neuromusculares, su actividad puede terminar por varios mecanismos. La neostigmina es un inhibidor de la acetilcolinesterasa que ejerce un agonismo competitivo en la unión neuromuscular, impidiendo el metabolismo de la acetilcolina y aumentando su concentración. En la práctica clínica actual se encuentra en auge el empleo del sugammadex, que realiza una fijación selectiva del rocuronio y becuronio, ya que forma un complejo en plasma con estos bloqueantes neuromusculares y reduce la cantidad disponible para unirse a los receptores nicotínicos en la unión neuromuscular.